Bien, buenas tardes queridos alumnos del quinto año de secundaria. Mi nombre es Josué Gallegos y soy el profesor del curso de Geografía. Como sabemos, estamos pasando por un momento, por una etapa bastante crítica, incómoda en el ámbito educativo, que es lo que nos corresponde. Por tanto, vamos a tener que dictar algunas clases de manera virtual, como esta, ¿no? Bien, esperando siempre de que pronto nos reincorporemos al sistema que venimos manejando siempre, ¿no? Bien, entonces empecemos con el tema número 1. Para esta semana tenemos el tema de teoría geográfica, la parte introductoria del curso. Por tanto, es necesario, por favor, que tomes alguna anotación de algunos apuntes que pueda yo mencionar durante la clase. Es muy importante ello, ¿no? Además de prestar total atención. Empecemos entonces. Como verás, nuestra pizarrita ya está con todos los subtítulos. Vamos a hablar de la etimología, la definición, los padres, la división, principios, escuelas y ciencias auxiliares, que es la parte final. Bien, empecemos entonces, ¿ya? El tema de teoría geográfica siempre empieza con la etimología. ¿Etimología de qué? De la palabra geografía. Nosotros desde primaria y años anteriores conocemos que el término geografía se origina en Grecia. Eso es muy cierto. El término de geografía se origina en Grecia, es verdad. Se dice que los primeros geógrafos aparecen en esta parte del mundo. Pero ¿qué significa exactamente la palabra geografía? ¿Qué significa? Bien, ahora lo conoceremos. El prefijo geo, que está aquí, hace referencia a la Tierra, a nuestro planeta. La segunda parte, que no necesariamente es gráfica, sino proviene de una raíz griega llamada grafos, significa específicamente descripción. Por tanto, geografía se entenderá como la descripción de la Tierra. Y es cierto, los primeros geógrafos se limitaban únicamente a describir todo lo que veían. Tomaban anotaciones, viajaban por el mundo y describían todo lo que veían. Era todo lo que hacían en esa primera parte. Estamos hablando de por lo menos 1500 o 2000 años de antigüedad. Bien, sabiendo qué significa etimológicamente la palabra geografía, pasemos al segundo subtítulo, la definición. Y aquí sí quiero ser bastante cuidadoso. Por tanto, te pido mayor atención. Mira, la palabra geografía tiene, o mejor dicho, la ciencia geográfica ha tenido a lo largo de la historia diferentes definiciones para la palabra geografía, diferentes. Podemos decir que una definición antigua de geografía era que la geografía era la ciencia que describía la Tierra. Eso es cierto, una definición antigua. Pero hoy tenemos una definición moderna, una definición actual. Como la definición es un poco larga, yo te voy a pedir que tú tomes alguna anotación. Yo no puedo colocar todo en esta pequeña pizarra, pero tú sí deberías. La definición actual de geografía, y es la que se va a preguntar mucho en la práctica, en los semanales, en el examen bimestral y muy posiblemente un examen de admisión, es la siguiente. La geografía es una ciencia social y natural. ¿Por qué social y natural? Por una razón muy pero muy importante. Ciencia social porque va a hablar del hombre. Del hombre. Mira, acá está el hombre. Aquí, qué bonito. Ahí está el hombre. ¿Ves? Pero ¿por qué natural? Porque la geografía también va a tocar a la naturaleza. A la naturaleza. Coloquemos algo de la naturaleza en la pizarra. Espera un momentito. Ahí está. Mira, la naturaleza. ¿Ves? Vamos a colocar esa aquí. ¿Qué te parece? Profe, ¿decimos que es social porque estudia la sociedad al hombre? Sí. Decimos que es natural porque estudia también a la naturaleza. Pero, ¿esa es la definición de geografía? No. Hay una palabrita que tú debes recordar siempre. La geografía es la ciencia social y natural que estudia, y escucha bien esto, las interrelaciones. Esa palabra la voy a colocar aquí, mira. Interrelaciones. Interrelaciones. Relaciones. Interrelaciones. Las interrelaciones
¿Qué se entiende por esa palabra? Se va a entender básicamente lo que el hombre aproveche de la naturaleza y lo que la naturaleza aproveche del hombre. Es decir, esto, las dinámicas que se van a dar entre estos dos elementos. Solo para sintetizar, solo para dejarlo más claro, el hombre va a aprovechar todo lo que la naturaleza contenga. Y tú sabrás que en la naturaleza pueden haber seres vivos, como los animalitos, mira, como las plantas, como también elementos que no están vivos, como el agua, como las nubes, o el mismo sol, o la radiación solar, si quieres. Por tanto, en otras palabras, la definición actual, la definición moderna, la definición contemporánea de geografía es que es una ciencia social y natural que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio. Básicamente, esa es la definición que yo quiero que tú grabes, quiero que tú escribas, para que lo tengas muy claro. Vamos a pasar ahora sí al tercer punto, al punto de los padres de la geografía. Tú dirás, profesor, ¿padres? ¿Cómo que un padre de la geografía? Bien, cuando analicemos una ciencia, siempre hablaremos de alguien que la va a desarrollar mejor que otros, que va a desarrollar ese campo científico con cierta magnificencia, que la historia lo va a recordar como el padre de dicha ciencia. Así como Heródoto era padre de la historia, o es padre de la historia, en la geografía habrán diferentes padres, considerando uno en la edad antigua, uno en la edad moderna, y adicionalmente colocaré a otro, porque necesito que tú lo tengas claro. Bien, vamos a dar este punto rapidísimo para tomarnos un brevísimo descanso. ¿Qué te parece? Padres. En la edad antigua, como ya te dije, aparece la geografía en Grecia, ¿verdad? En Grecia, sí. Por tanto, habrá un viajero, un griego que viajará por muchas partes del mundo antiguo y tomará anotaciones e incluso escribirá un libro que titulará Los viajes. En ese libro narrará todas sus aventuras, describirá todo lo que verá y por ende, y por ese trabajo, se le considerará el padre de la geografía antigua. ¿Cómo se llamó este griego? Lo coloco aquí. Hecateo. Hecateo. El nombre de este sujeto fue Hecateo. Si escuchas por allí Hecateo de Mileto, es lo mismo. Profesor, ¿por qué de Mileto? Porque nació en la ciudad griega de Mileto. Yo voy a colocar solamente un pedacito, así. Es griego. Griego. Ay, mira, me falló. No importa, ahí está. Profesor, ¿qué significa eso? Que nació en Grecia. ¿Ves? Es griego, ¿ya? Por otro lado, tenemos al padre de la geografía moderna. ¿Quién es el padre de la geografía moderna? Un alemán. Profesor, yo sé. Se llamó Alexander von Humboldt. Perfecto. Alexander von Humboldt, yo solamente coloco Humboldt. Cuidado con esa escritura. La escritura es muy importante en la parte de Humboldt. Y yo voy a colocar aquí alemán. Algo pequeño nada más que me alcanza. Ahí está. Alemán. ¿Ves? Hecateo de Mileto es griego. Sí. Humboldt es alemán. Pero ¿por qué a Humboldt se le considera el padre de la geografía moderna? Algo de bueno debe de haber hecho. Sí. ¿Qué hizo Humboldt? Lo que hizo Humboldt fue más o menos algo similar a lo que hizo Hecateo. Pero él adicionó algo muy importante. ¿Qué fue? Cuando él viaja por todo el mundo e inclusive llega al Perú, Humboldt no solamente describe lo que ve, sino explica el porqué de las cosas. Ese punto, esa explicación o ese porqué lo vamos a profundizar más adelante. Profesor, ¿nos puede dar un pequeño ejemplo? Sí, puntual. El mar peruano es frío, pero no debería de ser frío, debería ser tropical o cálido. ¿Por qué es así? Humboldt lo explica. Humboldt nos dice cuál es la razón. Profe, usted dijo que habían dos padres, uno de la geografía antigua, uno de la geografía moderna. ¿El último espacio para qué es? El último espacio es para adicionar otro padre de la geografía. Profe, ¿de la geografía antigua? No, de la geografía moderna. Pero escúchame bien, si tú alguna vez
lees una pregunta que dice, ¿cuál es el padre de la geografía moderna? Y no está Humboldt, entonces automáticamente es el siguiente. ¿Está claro? ¿Y quién es el siguiente? ¿Quién es ese personaje? Es otro alemán. Su nombre es Karl Ritter. Su nombre es Karl Ritter. Alemán. Profesor, ¿y qué pasa si están los dos? Es muy raro que estén los dos. Es muy raro. Yo creo que no debería de darse. Pero solo si se da esa afirmación, seguramente la pregunta debería ser más específica. Te doy un pequeño dato para que los diferencies. Mientras que Humboldt viajaba por el mundo viendo y explicando el porqué de cada cosa, Ritter estudiaba la geografía y no tenía la necesidad de viajar. A sus estudios, que fueron muy buenos, también se le puede considerar como un padre o un segundo padre de la geografía moderna. Pero repito, la mayoría de casos siempre toma a Humboldt como el principal. Solo si no estuviera Humboldt, entonces debería ser Ritter. ¿Está claro? Bien, vamos a tomar una pequeña pausa. Yo solamente la voy a tomar para pasar a los siguientes puntos. Dame un segundito. Bien, continuemos. Ahora nos corresponde hablar sobre la división de la geografía. Pues como toda ciencia, cuando es bastante grande, tiende a dividirse un poco. En este caso vamos a ver una división según la cantidad o la extensión de estudios que va a realizar. Quiero que entiendas bien esta parte porque es un poco abstracta o compleja para los alumnos que solamente la están escuchando. Escucha y presta mucha atención, por favor. La geografía se divide según su extensión, quiere decir según la cantidad de cosas que va a estudiar, se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Las coloco aquí, mira, una acá y la otra acá. ¿Ya? Se dividen en geografía general, que también se le puede llamar sistémica. ¿Por qué? Porque realiza un estudio total de la geografía. Realiza un estudio integral. Profesor, ¿puede darnos un ejemplo? Sí. Cuando la geografía realiza un estudio de manera general o sistémica, como acabo de decir, se entiende que puede estudiar, por ejemplo, a los volcanes. Nosotros sabemos que es un volcán, es una grieta, una fisura en la superficie por donde emana el magma que está en el interior de la Tierra. Hay algunos criterios más sobre un volcán. Eso es prácticamente una definición muy general de lo que sería un volcán. Profesor, si yo quisiera estudiar al volcán Misti, ¿sería parte del estudio de la geografía general? No. El volcán Misti es un caso específico. Una cosa es hablar de los volcanes y otra cosa es hablar del volcán Misti. Es muy diferente, son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué, profesor? Porque para empezar, el volcán Misti tiene particularidades que lo hacen único. El volcán Misti no es igual, no es idéntico al volcán Ubinas. Son dos volcanes diferentes. Por tal razón, podemos decir que mientras la geografía general estudia a los volcanes de manera total, global, integral o sistémica, el otro lado de la geografía lo va a hacer de un modo particular, lo va a hacer de un modo diferente, aislado. A ese tipo de geografía se le llama geografía regional. Geografía regional, que también se le llama corología. Esta parte de la geografía realiza un estudio de manera particular, aislada o específica. Ejemplo, si la geografía general estudia los lagos, la geografía regional estudia la laguna de Paca o al lago Titicaca, que es un caso específico de un montón general. Esa parte quedó clarísima. Bien, continuemos. Vamos a pasar a la parte de los principios, pero para ello necesito más atención aún. La geografía ha sufrido diferentes cambios o procesos en su evolución. Voy a contarte algo rápido. En la Edad Antigua, la preocupación era por la forma del planeta. ¿Qué posición teníamos en el universo? ¿Recuerdas? Se preguntaban si la Tierra era circular o era plana. Había cierta paradoja. Bien, en la Edad Media los estudios se truncaron.
¿Recuerdas el Renacimiento? Claro, ¿por qué el Renacimiento? Porque todo lo que había muerto renació. ¿Renació por qué? Porque la gente empezó a tomarle mayor interés al campo científico. Entonces, la preocupación en ese momento era conocer más, e inclusive podríamos decir que los navegantes tuvieron gran éxito, porque empezaron a descubrir nuevos territorios. Un ejemplo fue Cristóbal Colón. Profesor, en la Edad Moderna, que es básicamente en donde estamos entrando en este punto, la preocupación se da ya no solamente en el hombre, sino en lo que lo rodea, es decir, el medio terrestre. Te pregunto, ¿el lugar donde el hombre vive está estático y nunca cambia? No, ¿verdad? Siempre está sujeto a cambios, evoluciona, cambia constantemente. Algunos cambios pueden ser pero muy lentos, pero hay cambios que son muy rápidos. Profesor, entonces lo que nos quiere decir es que el lugar donde el hombre vive, el medio terrestre, está sujeto a cambios. Sí, van a suceder un montón de cosas, muchas cosas que van a generar en la vida del hombre un impacto. Ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Profesor, una pregunta. ¿Nos puede dar un ejemplo de un cambio positivo? Sí, por ejemplo, un desierto como Villa María del Triunfo hoy es una ciudad, ¿no? Claro, ese es un cambio. En unas décadas, 4, 5 o hasta 6 décadas, hubo un cambio total. Profesor, ¿nos puede dar otro ejemplo de un cambio que se da? Sí, cuando una zona es azotada por un huaico o cae un huaico, destruye todo el lugar. Cuando te dije el primer ejemplo, pasaron varias décadas para que el desierto de Villa María del Triunfo cambie y sea lo que hoy es. Pero el huaico se demoró mucho tiempo, varias décadas. No, el huaico vino en un día y arrasó con todo. Cambios en los dos lados. Por un lado lo hizo la gente, por otro lado lo hizo la naturaleza. Bien, si entendiste esa parte, presta atención ahora. Los principios geográficos están basados en los sucesos que producen un impacto en el medio. Cualquier suceso que produzca, que genere un impacto en el medio, debe ser estudiado. ¿Y quién lo va a estudiar? Los principios geográficos. Por eso puse esta parte. Profesor, ¿nos puede dar un ejemplo de un suceso que haya generado un impacto en la vida del hombre? Sí, en este caso un impacto negativo. Vamos a ver cuál es ese suceso. Seguramente muchos lo recordarán, muchos lo deben de saber. Sí, aunque imagino que muchos todavía eran pequeños en esta época y no lo recuerdan bien. Aquí está. ¿Lo ves? El terremoto del 2007. Profe, ya me acordé. Espera un momento. Necesito pegar. Aquí está. Ahí está, mira. ¿Ves? Profe, ¿el terremoto del 2007 lo vamos a estudiar? Sí, aunque muchos ya conocemos en qué consiste, necesito aplicar los principios geográficos. Pero dame un segundito que quiero hacer una imagen acá. Quiero pegar algunas cosas. Dame una pausa. Bien. Como verás, he colocado estos que están aquí. Profe, yo sé cuáles son los principios geográficos. Sí, localización, descripción, causalidad, comparación, conexión y actividad. En realidad son 6 principios geográficos los que se manejan normalmente. Profesor, si son 6, ¿por qué 2 están juntos? Porque estos 2 van a ser planteados por la misma persona. Por tanto, considero que solamente aquí colocaremos un nombre. Pero sí los vamos a explicar de manera diferente a cada uno. Por eso te pido que prestes mucha atención. Como dije hace un momento, los principios geográficos estaban basados en cualquier suceso que genere un impacto en la vida del hombre. Un impacto se generó el año 2007 durante un terremoto. Muchos de ustedes, asumo, eran muy pequeños y no lo recordarán bien, pero la gente que tiene 30 años aproximadamente tienen una memoria bastante clara de lo que fue ese día o de lo que fue en esa época. Bien, empecemos. Yo aplicaré los principios geográficos a este suceso para que te quede a ti bastante clara esta parte. Escucha, por favor. Los principios de localización, descripción, causalidad, comparación, conexión y actividad se les puede llamar de diferentes formas.
yo voy a colocar al costado el autor o el geógrafo que va a enunciar dicho principio. Tú, por favor, toma nota conforme yo voy hablando. El principio geográfico de localización es considerado el principio más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el que da inicio al estudio. Como su nombre lo dice, localización, este principio consiste en ubicar de manera precisa o exacta dicho suceso. También se le puede llamar principio de extensión, localización o extensión, ¿no? Y como ya dije, sirve para ubicar de manera precisa dicho acontecimiento. El autor, el alemán Federico Ratzel. Colocaré el nombre. Federico Ratzel. Ahí está. Profe, una pregunta. Federico Ratzel era alemán, ¿verdad? Sí. Y recuerda ese nombre porque lo vamos a utilizar más adelante. Profesor, ¿nos puede aplicar el principio en este suceso? Sí. Por ejemplo, el terremoto ocurrido en Perú en el año 2007, vamos a ubicarlo. Primero, diremos que ese terremoto se localizó en nuestro país, en el Perú, en el departamento de Ica, en la provincia de Pisco. Sí, ¿ves cómo lo hemos ubicado de manera precisa? Puedo hacer algo más. Tuvo su hipocentro a, imaginemos, 150 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre. Podemos ubicarlo inclusive con coordenadas geográficas. De esa forma tenemos una localización precisa de dicho suceso. Vamos a aplicar ahora el segundo principio, el principio de descripción. Algunos lo consideran como el segundo principio más importante porque nos muestra las consecuencias de dicho suceso. ¿Quién es el autor del principio geográfico de descripción, también llamado caracterización? Es el francés Paul Vidal de la Bleiche. Paul Vidal de la Bleiche. Profe, ¿Vidal de la Bleiche es francés? Sí. Y él plantea básicamente lo siguiente. Todo hecho o fenómeno geográfico debe ser descrito o caracterizado con sus principales consecuencias que genera. Por ejemplo, una característica de este principio es el siguiente. Todos sabemos que un terremoto se puede medir en escalas, la famosa escala de Richter, ¿no? Ese terremoto, según la escala de Richter, ¿no? Vamos a mencionar una característica, tuvo una magnitud de 8,9 en la escala. Claro, es una característica. Otra característica, profesor, es su duración. ¿Cuánto duró el terremoto de Pisco? ¿Cuánto duró? Mira, yo que estuve vivo en esa época, yo que pude vivir ese terremoto a mi edad adolescente, imagino más o menos que tendría la edad que tú tienes, si es que no era un poquito más. Y yo recuerdo que ese terremoto era interminable. Pasaron muchos minutos y no terminaba. Cuando hay un terremoto normalmente, tú dirás, profe, fue un rapidito, ¿no? Se movió la tierra, pero no fue muy largo. Ese terremoto fue bastante duradero y según el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, duró casi 3 minutos. Fue un sismo bastante prolongado. Bueno, para la gente que no está acostumbrada a ello. Descripción, hemos visto sus principales características. Vamos con el tercer principio. El tercer principio es el de causalidad. También se le llama principio de explicación. Y este principio fue planteado por el alemán, que es considerado padre de la geografía moderna, que es Humboldt, principalmente. Sí, Alexander von Humboldt es el personaje que plantea este principio geográfico. ¿Qué es lo que supone este principio? ¿Qué es lo que fundamenta Humboldt al plantear dicho principio? Que todo hecho o fenómeno geográfico tiene una razón, tiene un porqué. Cuando tú escuches se debe, ocurre por, son conectores que normalmente suponen ello. Vamos a ver esto. Apliquemos el principio geográfico de causalidad o explicación a este suceso. ¿Por qué se dio el terremoto de Pisco? Porque la placa de Nazca y la placa sudamericana entraron en fricción.
La placa de Nazca se sumerge por debajo de la placa sudamericana y esto origina una fricción. Esa fricción se manifiesta en un movimiento que nosotros percibimos en la superficie terrestre, a la liberación de las ondas. Muy bien, ya sabemos por qué se dio. Ya sabemos cuál fue la causalidad. ¿Perfecto? Pasemos al cuarto principio, el principio de comparación o también llamado analogía. Se supone que debemos comparar un suceso con algo similar. Este terremoto del 2007 podemos compararlo con otro terremoto. La gente que tiene más de 50 o 60 años, no lo sé, sabrá con mucha facilidad que en el año 1970, durante el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, ocurrió un terremoto en la sierra del Perú, en la sierra de Ancash. ¿Cómo se llamó? El terremoto de Yungay, ¿verdad? Ese terremoto ocurrió en la sierra del Perú. Este terremoto ocurrió en la costa del Perú. ¿Podemos hacer una comparación? Por supuesto. Ambos tuvieron diferentes escenarios. Ambos tuvieron diferentes duraciones. Ambos tuvieron diferentes consecuencias. Ya hablaremos de eso más adelante, pero podemos hacer una comparación, una analogía. Y eso lo plantea el segundo padre de la geografía moderna, que es Carl Ritter. Coloquemos ese nombre, Carl Ritter. Carl Ritter también es un alemán y, como dije, plantea el principio geográfico de comparación. Para ir cerrando, tenemos los últimos principios, el principio de conexión y el principio de actividad. Profesor, ¿en qué consiste el principio de conexión? Sencillamente consiste en que ningún hecho o fenómeno geográfico, ningún suceso que ocurra en la superficie o en el medio terrestre está aislado. Siempre ocurre por algo, está conectado a algo. Por ejemplo, rapidísimo. Cuando hubo el terremoto de Pisco, la gente que vivía en la costa empezó a temer. Empezó a temer más, ¿por qué? Porque normalmente cuando hay un terremoto, el mar tiende a salir un poco, lo que se conoce como maremoto o tsunami. Un fuerte oleaje es normal que se vea en estas épocas, cuando hay un terremoto. Por tanto, podemos decir que un tsunami está conectado a un terremoto. Claro, esos dos sucesos están íntimamente ligados. No ocurren, repito, no ocurren aisladamente, están ligados. Conexión. Por otro lado, el principio de actividad, o también llamado principio de evolución, mantiene o sostiene que todo hecho o fenómeno geográfico evoluciona en el tiempo. Nunca es el mismo. Es más, el medio terrestre, después de ocurrido dicho suceso, cambia. No es el mismo. Un ejemplo sencillo es esa famosa figura geográfica antigua llamada la catedral. Se encontraba en la reserva de Paracas. Algunos seguramente lo conocen solo por foto. Es una formación rocosa que más o menos daba como la impresión de un arco de manera natural en el medio del mar. Profesor, ¿qué pasó con ello? Desapareció después del terremoto de Pisco. Ya no va a poder ser igual porque desapareció. La fricción fue tan fuerte que lo desmoronó. Muy bien. Profesor, entonces, el principio de conexión y el principio de actividad que ya explicamos fueron planteados por el mismo personaje, un geógrafo francés llamado Jean Brunes. Colocamos el nombre rápidamente. Ahí está, Jean Brunes. Ya como para ir terminando, queridos alumnos, tenemos aquí nuevamente la repetición de los principios geográficos. Tenemos localización, que es el más importante, descripción, que es el segundo más importante, el de causalidad. Se dice que este principio le da un carácter científico a la geografía porque explica las cosas. El de comparación o analogía y el de conexión y actividad, como ya dije, fueron planteados por Jean Brunes en este caso ambos. Bien, en este momento prácticamente estamos ya en la parte final de la clase y tenemos que hablar de las escuelas geográficas y por último de las ciencias auxiliares. Bien, empecemos hablando de algo ya que es la parte final sobre las escuelas. A inicios del siglo XX, es decir, de 1901 en adelante, empezaron diferentes pensamientos, principalmente geográficos,
a dominar muchos sectores del mundo. Es decir, la geografía en ese tiempo tenía un gran renombre, estaba siendo muy bien valorada. ¿Qué pasó a inicios del siglo pasado? La Primera Guerra Mundial. Fue un suceso inolvidable y que muchos de ustedes conocen o conocerán pronto cuando lleven el curso de Historia Universal. Pero el punto aquí es centrarnos un poco a cómo comenzó esta guerra. En realidad, dicen muchos que todo tuvo que ver por el ámbito geográfico. Dos pensamientos diferentes se enfrentaron. Profesor, ¿quiere decir que dos geógrafos fueron, por así decirlo, los responsables? Si quieres verlo así, eso es dable, hasta cierto punto. Dos pensamientos geográficos diferentes, que estaban obviamente en disputa, entraron en conflicto y por tanto se desarrolló la Primera Guerra Mundial, que desató la Segunda Guerra Mundial y sucesivamente ello. ¿Pero en qué consistían dichos pensamientos? Bueno, esos pensamientos también fueron entendidos como escuelas. Dos escuelas diferentes con pensamientos completamente contrarios. Esos pensamientos, esas escuelas, eran el determinismo geográfico, el determinismo, o también llamada la escuela determinista, lo colocamos por aquí, que estaba, mira, en versus, en disputa, en choque con la segunda escuela, la positivista. Ahí está, la colocamos, rápido. Profe, explíquelo de manera breve, por favor. Sí, mira, lo determinista y lo positivista. Empiezo diciendo esto. A la escuela determinista también se le llama escuela alemana. A la posibilista o positivista se le llama escuela francesa. Te pido por favor un ratito, porque aquí ha habido un pequeño error. Quiero corregirlo. Dame un ratito. Bien, bien. La magia de la tecnología me permite hacer esto. Mira, aquí dice posibilista. Hace un momento decía positivista. Un pequeñísimo error. Bien, como dije hace un momento, lo determinista y lo posibilista estaban en disputa, en choque. A esta escuela determinista se le podía llamar también escuela alemana, puesto que un alemán la planteó. ¿Quién fue ese alemán? Ratzel. A esta escuela posibilista se le puede llamar escuela francesa, puesto que un francés la planteó. ¿Quién fue ese francés? Paul Vidal de la Bleiche. Bien, explico brevemente en qué consiste cada uno de estos pensamientos, o también llamadas escuelas, para ya dejarlo aquí. La escuela determinista o escuela alemana planteaba que lo más importante de todo era la tierra. Mientras más tierra tengas, tus posibilidades de prosperar o desarrollarte serán más óptimas, serán mejores. Es decir, mientras tú tengas más territorio, tendrás más recursos y eso es muy bueno. Si no tienes tierras, pues invasiones. Justificaron muchas cosas, justificaron, entre muchas otras cosas, el inicio de los conflictos armados. Porque si yo invado otro territorio, eso quiere decir que el otro país no se va a quedar con los brazos cruzados. El otro país va a responder a esa invasión. En otras palabras, lo determinista planteaba que lo más importante es el territorio. Por otro lado, los franceses y su escuela posibilista planteaban que lo más importante era el hombre, puesto que el hombre era capaz de modificar todo. Al hacerlo, podría generar mayores ventajas, podía explotar su territorio a su antojo y sacarle la mayor productividad. Eso es lo que manejaban los posibilistas. Definitivamente ambas escuelas entraron en disputa y eso generó el conflicto armado de la Primera Guerra Mundial, entre muchas otras cosas. Bien, ya explicamos cuál es el fundamento de cada una de ellas. Muy sencillo, la determinista planteaba que el medio o la tierra era lo más importante y lo posibilista, que era lo francés, planteaba que lo más importante era el hombre. Profesor, dice ciencias auxiliares. ¿A qué se refiere con ello? Todos sabemos que una ciencia como la geografía, para que tenga un mejor estudio, un mejor entendimiento, se apoya mucho en otras ciencias. Por ejemplo, veamos algunas. Bien, para finalizar, tenemos a las ciencias auxiliares. Hace un momento acabamos de decir de que son disciplinas que contribuyen al estudio de otra ciencia. En el caso de la geografía, algunas de las ciencias auxiliares son la orografía,
la edafología, la geología, la talasología, la petrología y la hidrografía. Seguramente muchos más o menos estarán relacionados con algunas de ellas, pero vamos a verlo de manera rápida y precisa. La orografía es la ciencia que estudia a las grandes montañas. Por esta ciencia podemos conocer cuánta antigüedad tiene una cordillera, por ejemplo. La edafología. Una de las actividades más importantes para el hombre es la agricultura, y para ello necesitamos estudiar a los suelos. La ciencia que estudia a los suelos es la edafología. Sigamos. Cuando una persona tiene en su mente una compañía minera, dice, wow, muchísima plata. Tengo que estudiar ingeniería de minas. Pero no necesariamente estudiando ingeniería de minas trabajarías en una compañía minera. No, puedes ser geólogo. La geología es la ciencia que estudia el interior de la Tierra. Si tú conoces el interior de la Tierra, puedes saber cómo está estructurada y de qué manera es más fácil sacar los recursos valiosos del interior. Por tanto, un geólogo podría ganar muchísimo dinero. La talasología es el estudio de los mares. Los mares. La petrología, aunque el nombre suene engañoso, la petrología es la ciencia que estudia a las rocas. Y para finalizar, la hidrografía. Profe, estudia el agua. No necesariamente el estudio del agua, sino la distribución del agua en el planeta. Profesor, ¿esa sería toda la clase? Hay una ciencia adicional que quiero compartir contigo. ¿Qué estudia la espeleología? Voy a colocarlo aquí. Espeleología. ¿Qué estudia la espeleología? Buena pregunta. En un momento te doy la respuesta. Profesor, vamos a acabar aquí la clase, vamos a empezar a desarrollar el libro. Durante ese desarrollo veremos la última parte de la clase. ¿Qué te parece? Todos con la página 279. Bien, todos con la página 279, vamos con el libro rápidamente. Vamos con la pregunta 1. Dice, la naturaleza determina el desarrollo del hombre. Este enunciado se refiere a, cuando escuches la naturaleza determina, o sea, lo más importante que es, la naturaleza. ¿Te acuerdas que hablamos de escuelas geográficas? Sí. Entonces, inmediatamente, si dice que la naturaleza es más importante porque determina la vida del hombre, entonces la clave es determinismo o determinista. Muy bien, clave A de avión. Sigamos, pregunta 2. Dice, es el representante del determinismo geográfico. Determinismo geográfico, acabamos de hablar de ello, ¿te acuerdas? Era un alemán. El representante del determinismo geográfico era Federico Ratzel. Aquí está, Federico Ratzel. Sigamos, pregunta número 3. Dice, ciencia auxiliar de la geografía que estudia los mares. Los mares, lo acabamos de hacer, ¿te acuerdas? Sí, talasología, muy bien. 4. Dice, una de las siguientes alternativas pertenece al principio de la geografía planteado por Humboldt. Humboldt planteó uno de esos principios. ¿Cuál planteó Humboldt? El que le daba el carácter científico, ¿te acuerdas? Era el de causalidad. Vamos con la pregunta número 5. Dice, es el concepto moderno de la geografía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijimos? La geografía es una ciencia, por tanto, la clave podría ser la C o la D, por supuesto. Dice que estudia, ¿ya? ¿Qué estudia? ¿Te acuerdas? Las interrelaciones. Perfecto, la clave entonces es la letra C de casa. Vamos con la número 6, rapidísimo. La número 6 dice, el padre de la geografía antigua, lo dijimos, el griego Hecateo de Mileto. Hecateo. Clave, E de enano. Seguimos. Pregunta número 7. Dice, la orografía. Aquí está, mira, orografía. ¿Qué estudia la orografía? Estudia, ¿qué cosa estudiaba? Las montañas, las cordilleras. Pregunta número 8. Dice, es considerado uno de los padres de la geografía moderna. ¿Te acuerdas que te dije? Uno de los padres. La geografía moderna tenía dos padres. Uno era Humboldt y el otro era Ritter. Como no está Humboldt, entonces ¿cuál sería la respuesta? Ritter. Vamos con la 9, para ya cerrar. 9 dice, identifica la ciencia auxiliar de la geografía que estudia a las rocas. Profe, la ciencia que estudia las rocas se llama petrología. Sí, aquí está, petrología, lo dijimos hace un momento. Y
Ya para cerrar, dice, cuidado con esta pregunta, zonas de la Tierra no ocupadas por el hombre. Zonas de la Tierra no ocupadas por el hombre. Lo que no está ocupado por el hombre está en estado natural. Natural. Profe, una pregunta. ¿Quiere decir que si yo me voy a una selva amazónica, o por así decirlo, a la selva virgen, ¿no?, inexplorada por el hombre, esa sería una zona natural? Sí, un paisaje natural. Esa es una zona que no ha sido ocupada, alterada o modificada por el hombre. Clave de las 10, letra B de bueno. Bien, el colegio pide, muchachos, que tengamos una tareita. Sí, una tareita. Y justo el Evaluando mi Aprendizaje tiene 5 preguntas. Y las preguntas de exámenes de admisión también tienen 5 preguntas. Por tanto, esas 10 preguntas, 5 y 5, son la tarea para la próxima semana. Todas son preguntas muy sencillas, ¿eh? Así que no te puedes quejar. Te pido que leas bien, porque hay preguntas que hablan sobre los principios geográficos y que solamente debes leerlo, nada más. Profesor, ¿hemos terminado la clase? Sí. Pero nos falta esta pequeña partecita, la espeleología. No quiero decirlo con todas sus letras, porque es parte de la tarea, pero escúchame. Seguramente tú eres fanático de los superhéroes de acción, ¿no? Claro, uno de los más famosos de la compañía DC Comics, creo, es Batman, ¿verdad? Batman, sí, sí, sí. Yo también he visto la película de Batman. Y yo recuerdo que Batman, el que es interpretado por el actor Christian Bale, hace una de las mejores interpretaciones de dicho superhéroe. Profe, usted se volvió loco. ¿Cómo es posible que hable de estas cosas en la clase? Ahorita te digo el porqué. ¿Qué sucede con nuestro amigo Christian Bale? En una de sus películas, creo que me parece que es el Batman Inicia o algo por ahí, él se hace un traje, ¿no? Él no era superhéroe, se hace un traje que lo protegiera. Y si tú eres observador y eres atento a la película, él le pide un traje a un personaje que no me acuerdo bien su nombre, que le elabore un traje de un material especial. Y ese señor le dice lo siguiente: oye, señor Wayne, ¿para qué quiere este traje? Un millonario como usted, ¿para qué quiere este traje? ¿Recuerdas lo que Batman le responde? Le dice: para espeleología. Si no lo has visto, mira la película. Profesor, ¿y por qué le dice espeleología? Quiero el traje para espeleología. ¿Por qué se lo dice? ¿Dónde vive Batman? ¿En una bati? Ahí está la respuesta. La espeleología es el estudio de eso. Bueno, la clase ha terminado, queridos alumnos. Yo me despido. Hasta la próxima semana. Ha sido un gusto. Cuídate mucho y obedece las normas que las autoridades están dando. No salgas de casa. Ayuda, contribuye a que este problema se solucione rápidamente para que todos tengamos una mejor solución y todos nos podamos reincorporar a las clases habituales. Espero verte pronto. Cuídate mucho.